Amén, aleluya. Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día dejaremos que el Señor nos hable a nuestros corazones y estaremos meditando en un hermoso tema acerca de Dios juzgará a las naciones. La Biblia dice en Mateo capítulo 25 del verso 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aleluya, bendita sea la palabra del Señor. El pasaje de Mateo que acabamos de leer es conocido como la parábola de las ovejas y los cabritos, y presenta una visión impactante del juicio final. Este relato, pronunciado por el mismo Señor Jesucristo, proporciona una perspectiva profundamente reflexiva sobre la actual moral y la compasión hacia los demás. A través de esta narrativa, el Señor ofrece una visión de la justicia divina que va más allá de las apariencias externas y se adentra en la esencia misma del amor puro. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones, como lo leemos en la palabra, utilizó parábolas para enseñar y explicar las verdades de Dios. En el Evangelio de Mateo, durante una larga enseñanza que incluyó muchas parábolas en el Monte de los Olivos, en todo este capítulo de Mateo 24, Mateo 25, Jesús habló de las ovejas y las cabras. Usó ambos términos para que pudiéramos comprender lo que estaba por venir. Mateo 25:32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El Señor Jesucristo es el pastor, y en este versículo aclara: a su regreso él separará a las ovejas, o sea, los creyentes, de las cabras, los incrédulos. Las ovejas representan a quienes han aceptado la salvación y las cabras a quienes la han rechazado, como lo acabamos de leer anteriormente. Este pasaje forma parte de un largo discurso que el Señor Jesucristo dio sobre el fin de los tiempos. Es la continuación a Mateo 24, donde Él viene hablando de todo lo que va a acontecer. Vemos que el Señor pasó tiempo con sus discípulos y les habló de su regreso y les dio esperanza, que Él un día vendría de nuevo, y esa esperanza nosotros los creyentes en esta época la guardamos también, confiando que Él regresará una vez más y que todo ojo le verá, como está escrito en la palabra. Él continuó explicando con más detalle lo que sucedería de su regreso,
que todas las naciones serían juzgadas. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aleluya. A lo largo de las Escrituras hemos leído que Él regresará y se sentará en su trono para juzgar a toda la humanidad. Esta enseñanza nos ayuda a comprender el peso de la decisión de aceptar o rechazar el don de la salvación aquí en la tierra. Es algo muy importante, una decisión muy importante que solo la podemos tomar mientras nosotros estemos vivos. En estos pasajes de los evangelios, el Señor Jesucristo se refirió a toda la humanidad como ovejas y asimismo a Él mismo como el pastor. Pero hay otros pasajes en las Escrituras donde Dios se refirió a sí mismo como el pastor y también a nosotros como las ovejas. Ezequiel capítulo 34, verso 11. Porque así ha dicho el Eterno el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Aleluya. Este verso, este capítulo de Ezequiel, este ejemplo, nos da un ejemplo del pastor, que es el Señor, yendo a buscar a sus ovejas, y demuestra el cuidado que Dios tiene por cada uno de nosotros. Las ovejas describen a quienes creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El Señor utilizó este término para destacar el amor y la preocupación que un pastor tiene por sus ovejas, lo cual enfatiza el amor y el cuidado de Dios por cada uno de nosotros. La comparación del Señor Jesucristo que Él hizo nos ayuda a comprender que las ovejas por instinto están hechas para necesitar un pastor y se mantienen unidas. Este término usado para describir a los creyentes nos recuerda que debemos estar dispuestos a seguir a Dios y que fuimos hechos para necesitar de Él y que Dios nos creó para estar en comunidad con los demás creyentes, creciendo espiritualmente y bajo la guianza de nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Así como Él ama a sus ovejas y dio su vida por cada uno de ellas, es decir, Él dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Por otro lado, en este pasaje vemos a quienes rechazan la salvación en el Señor Jesucristo se le llama cabras. Las cabras son rebeldes y a diferencia de las ovejas no se dejan guiar bien ni voluntariamente. Eso quiere decir lo que acabamos de leer arriba, que el Señor los describe como que ellos no se entregaron con arrepentimiento genuino a seguirlo a Él, sino que lo rechazaron aquí en la tierra. Y en realidad, en la comparación que Él hizo, las ovejas y las cabras son muy diferentes, así como los creyentes y los incrédulos son diferentes. Aunque el Señor Jesucristo vino a salvar a todos, no todos han aceptado la salvación que Él ha dado. Aún seguimos orando por las demás personas afuera, los incrédulos que no aceptan, que el Señor toque sus vidas, toque sus corazones, que se puedan arrepentir ahora que hay tiempo para que puedan entrar en el gozo de la salvación del Señor. Dios desea la salvación de todos. Dios es un Dios que Él vino a dar su vida, que Él dio a su Hijo unigénito para salvarnos a todos nosotros, como lo dice en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya. Aleluya. La intención, el corazón de Dios es que todas las personas lo conozcan y crean en Él, crean en el Señor Jesucristo, en su Hijo, para que podamos ser salvos. Pero la consecuencia del pecado es la muerte. Por eso Él envió al Señor Jesucristo para pagar la deuda de los pecados de todos nosotros.
El Señor no nos obliga a creer a nadie, no. Él desea que sus hijos vengan a Él libremente. Cada persona tiene la opción de aceptar la salvación o rechazarla. Podemos confiar en que Dios obra de tal manera en la vida de cada persona para darle la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Aunque lamentablemente sabemos que muchas personas deciden rechazar el regalo de la salvación, la pecaminosidad y la ceguera espiritual les impiden conocer la verdad de Dios y aceptar al Señor como su único Salvador. Por lo tanto, dado que algunos rechazan a Dios, esto significa que Él tendrá que separar a los creyentes de los no creyentes cuando el Señor Jesucristo regrese, como lo acabamos de leer arriba. Él prometió y dijo: quienes crean, las ovejas, tendrán vida eterna. Quienes rechacen, experimentarán la eternidad separados de Dios. Las ovejas son bendecidas porque han aceptado el precioso regalo de la salvación. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sin duda, heredar la eternidad con el Señor es la bendición más grande que podemos tener nosotros. Nuestra vida aquí en la tierra será un abrir y cerrar de ojos comparada con la vida eterna que se avecina. Es una bendición pasar la eternidad con Dios en su gloria. La Biblia promete que no habrá más dolor ni tristeza. Apocalipsis 21:4. En el reino de Dios no habrá más dolor ni tristeza. Las Escrituras incluyen muchas promesas de la vida eterna, de la gloria con el Señor para quienes creen y aceptan la salvación por medio del Señor Jesucristo. En conclusión, la parábola de las ovejas y las cabras es una poderosa ilustración de cómo nuestras acciones hacia los demás reflejan nuestra relación con Dios y cómo serán juzgadas en el juicio final. Así que debemos examinarnos. Hoy es el tiempo de decidir si estamos entre las ovejas, si estamos entre los cabritos. Juan capítulo 10, verso 27-28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya, alabado sea el Señor, porque en Cristo la misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya, que el Señor les bendiga.